buenas tardes a todos, ¿cómo andan? En el día de hoy les traigo una entrevista con un exfutbolista argentino que estuvo junto a Menotti en el Mundial 78. Hoy estamos con Roberto Saporiti. ¿Cómo andas, Roberto? ¿Todo bien? Todo muy bien, Melanie, todo muy bien. Bueno, Roberto, si te parece, para arrancar con la entrevista, me gustaría que nos cuentes tu trayectoria como futbolista. Bueno, yo comencé allá en Independiente a los 16 años. Yo vivía en Caballito, centro neurálgico de la capital federal, y trabajaba y estudiaba a la noche. Y entonces me tenía que trasladar hasta Avellaneda. Y bueno, para hacerla muy cortita, la introducción, a los 18 años debuté en primera me hizo debutar a Adolfo Pedernera, un mítico entrenador, una figura legendaria del fútbol argentino en la primera división de Independiente. Yo era hincha de Independiente y lo seguía Independiente con unos tíos míos mayores, obviamente, que mi mamá y mi papá me dejaban ir. A los 14 años empecé a ir a la cancha de Independiente. Así que bueno, de pronto me vi, no supe cómo, me vi jugando en el primer equipo, debutando con todas esas grandes estrellas que era la delantera de la selección argentina, ¿no? En esos años, me estoy refiriendo a 1957, 58. Y bueno, después de Independiente fui un año a préstamo en 1960 al Deportivo Español, en primera C, porque no me puse de acuerdo en el contrato, yo joven todavía, 19 años. Y bueno, con el Deportivo Español tenía un gran equipo, estaba la colonia española plena. Imagínate vos lo que eran millones y millones de españoles acá. Y bueno, para sintetizarte, Deportivo Español jugaba en la cancha de Huracán. Esto es verídico, ¿eh? Eh, para que te des una idea, hay partidos que Deportivo Español en 1960 en primera C de cama, este, llevamos 25.000 personas o 30.000. Era una cosa porque habría 1.000 argentinos en el campo, porque después era toda la colonia, todas las peñas. Y bueno, en fin, salimos campeones y aparte de lo económico, nos dieron de premio una gira por toda España. Eh, Arrancamos ahí un 23 de diciembre de Buenos Aires. El, el avión demoró casi 40 horas, porque hizo escala técnica en Recife, después en Dakar y después llegó a Madrid. Bueno, y ahí jugamos con el Español de Barcelona, Atlético Bilbao y otros equipos más. Y el último partido, la colonia española de Argentina era muy fuerte. Jugamos contra el Real Madrid en el Chamartín, en aquel momento, ahora el Bernabéu, de Copa del Sol, Real, Di Stéfano, Puskas, Gento. Y bueno, tengo fotos que de vez en cuando las publico. Y bueno, después volví de la gira y Osvaldo Brandao, un gran técnico brasilero, un padre para nosotros, nos enseñó hasta hacer los contratos. Dijo que yo me fue a ver los últimos dos partidos con Deportivo Español antes de irme a España de gira y dijo que yo tenía que volver a Independiente. Y bueno, ahí jugué en Independiente, después fui a Lanús, después volví al Deportivo Español, ahí jugué con mi gran amigo Carlos Vilardo, y después ya comencé y me fui afuera. Me fui a Chile, después me fui a Colombia, jugué en Millonarios, Independiente Medellín, después me fui a México, al Monterrey, y después de ahí me fui solo. Me consiguieron una prueba por Telex, no había ni fax en ese entonces, y me fui solo a Europa, del Distrito Federal a New York, y ahí se escala, tomé TAP, transporte aéreo portugués, y llegué a Lisboa, la capital de Portugal, y ya tenía todo programado, me había inscrito, que me reservaron una pensión, Rocío, ahí en el centro neurálgico de Lisboa, que es una ciudad hermosa. Y bueno,
yo me había puesto de novio con Liliana, mi mujer actual, gracias a Dios, y quedé y jugué ahí en el tiempo de Benfica, cuando en Benfica no podían jugar jugadores extranjeros, era el gran equipo de Benfica que era la base de la selección portuguesa. Esto te lo cuento para que los que ven esta entrevista se enteren. En 1966 en Inglaterra, el gran Eusebio, que era el Pelé de Europa, hacía 45 goles por campeonato, fue maravilloso, salieron tercero, y yo jugaba contra esos equipos. Y ahí vi por primera vez al Ajax de Holanda en el campo. Fui a ver el partido Benfica-Ajax, y ahí lo vi al flaco Cruyff, un grande, inventó el fútbol moderno y después lo inventó como técnico también en el Barcelona. Y lo vi ahí con 22 años, tendría el flaco Cruyff. Y bueno, todos esos grandes jugadores, Nesker, Rep, Racing, bueno, en fin. Y más allá de lo anecdótico del resultado que ganó el Ajax, lo barrió 4-0. Fui con un gran amigo que ya fallecido, de portugués, Arsenio, y cuando fuimos a cenar después del partido, le dije, yo jugador de fútbol todavía, tenía 27 años, 28 años, y le digo, Arsenio, estos juegan a otro deporte. Y siempre me quedó la curiosidad. Después fui a Holanda y muy brevemente, después me fui a Francia, lo seguí viendo, después nos fuimos a vivir a Bélgica, donde nació mi hija mayor, Lorena, en la zona flamenga. Nosotros lo manejábamos con el idioma francés y fui 3 años a la Escuela Royal de Entrenadores a Bruselas, obviamente en el idioma francés, y ahí me recibí de técnico y iba a ver los entrenamientos. Como vivíamos 100 kilómetros de Ámsterdam, iba a ver los entrenamientos porque yo quería saber, yo estaba en el segundo año de técnico, de la carrera de técnico, jugando todavía en un equipo de segunda división, Audenarde, en la zona flamenga, ahí a 38 kilómetros de Bruja, 20 kilómetros de Gana, donde nació mi hija Lorena. Y bueno, y Liliana se iba a los museos y yo me iba a ver el entrenamiento del Ajax. Y bueno, ahí descubrí cómo entrenaban. Entrenaban todo con pelota, todo terreno reducido. Se adelantaron 55 años al tiempo. Maravilloso, era verlos todo con pelota. Introducción, ya Renus Michel, el legendario, ya se había ido a la selección holandesa. Entonces estaba Stefan Kovac, el rumano. Y bueno, ahí vi, armaron tres canchas de terreno reducido, 30 por 40, con una soga en el medio, y ahí se presionaban, jugaban a uno o dos toques, presión continua y regreso. Siempre un equipo corto, presión alta y regresaban, lo que se dice hoy, ¿no? En fin, esa es una de las tantas historias. Y con Alfredo Di Stefano me saqué una foto, tuve la suerte de hacer un gol, y Alfredo le llamó la atención que yo era muy joven. Entonces, bueno, lógicamente estar con Alfredo y Esteban en un campo fue algo maravilloso. Y sí, como decíamos antes, son cosas que te quedan a vos en la vida y que eso nadie nunca te lo va a sacar. Así que hermoso todo lo que contaste y todas las anécdotas que contaste. Ahora te quiero preguntar, ¿cómo fue adaptarte y pasar por todos los clubes de tantos equipos como recién nos contabas? Y bueno, primero hasta Europa, soltero. Y bueno, yo aportaba, mandaba giros a mi mamá y mi papá para que, para que estuvieran bien. Y después en México me puse de novio con Liliana. Ella fue premiada por secretaria ejecutiva, estaba haciendo primer año de abogacía. Y ahí la conocí de casualidad. Y bueno, y de ahí nos pusimos de novio y a los
48 días nos casamos por poder, ¿no? Yo le mandé todo el poder porque el equipo de Belenense, la capital de Lisboa, en primera división, hoy está actualmente en primera división, obviamente, un equipo como sería Vélez acá, Huracán, una gran institución, y entonces le mandé todos los papeles. Nos casamos por poder porque el club no me daba autorización porque estábamos en plena temporada. Claro. Así que nos casamos ahí en diciembre de 1968 y Liliana viajó una semana después. Bueno, y hay que adaptarse a los países, aprender el idioma. En cada país, obviamente en Portugal, yo tenía un conocimiento ya de la lengua portuguesa porque había tenido Osvaldo Brandao de técnico, muchos jugadores, grandísimos jugadores brasileños de compañeros. Y bueno, y ahí me fui defendiendo. Y de ahí, como te dije recién, fuimos a Francia, a Limoges, un equipo de segunda división ahí, y después a Bélgica, como te conté antes. Y bueno, hay que adaptarse a los países, porque el país no va a cambiar porque llegue uno. No, obvio que no. Y entonces los argentinos al día de hoy, no es el tema, pero eh, tenemos que adaptarnos, que el mundo lo dieron vuelta 40 veces en todos los sentidos, económico, financiero, político, y si no nos ayornamos al día de hoy, vamos a sufrir mucho. Entonces, bueno, y todos los días el desafío más grande que tengo a los 82 años es querer aprender. ¿Qué significa para vos Independiente? Porque Independiente es el primer club que te abre las puertas para arrancar tu carrera como futbolista profesional. Así que, ¿qué significa Independiente en tu vida? No, Independiente, los mejores recuerdos, porque viví mi juventud, mi adolescencia, ¿no? Pero cuando Independiente salió campeón en 1960, yo me había ido al Deportivo Español. Independiente sale campeón ese año. Yo volví el año después, en 1961, como te conté antes. Pero bueno, Independiente es un equipo que yo lo llevo en el corazón, obviamente. Cada vez que voy a la cancha, no me puedo olvidar que en esa cancha jugué muchos partidos en mi juventud, ¿no? Bien, ¿y cuál fue el mejor momento que te dio tu profesión y hoy en día seguís recordando? Y bueno, yo soy un agradecido a los jugadores, ¿no? Un técnico, de la única manera que puede crecer es a través de los jugadores, a través de las ideas que uno le manifiesta y que el jugador las entienda y las practique en el campo de juego. Lo principal de un técnico, no estoy hablando de mí, pero de cualquier técnico, es que el mensaje llegue claramente. Eh, en la vida privada siempre me gustó, sobre todo con los jugadores jóvenes, hablarle de un futuro, de no meterse en cosas que, en fin, te voy a contar una anécdota breve, 30 segundos. No importa el club, hubo un jugador joven que me dijo, Roberto, firmé contrato anoche. Ah, qué bueno, yo sabía que estaba por firmar contrato. Todo conocido, ¿eh? Y entonces le digo, ah, muy bien. Sí, Roberto, yo con usted puedo hablar porque usted me aconsejó, voy a ganar esto, esto, esto y esto. Y entonces voy a firmar en la escribanía un préstamo porque con esto lo voy a poder pagar. Le digo, no cometa esa locura. ¿Cómo, Roberto? ¿Y por qué no? No, porque esos contratos que ustedes acaban de firmar, usted y 7, 8 compañeros más, este club no lo puede pagar nunca. No se comprometa porque va a perder la plata y va a tener que ir a una escribanía a arreglar el tema. Y el día de hoy, ya grande el jugador, cada vez que nos vemos, muy conocido el jugador, me dijo, Roberto, yo me acuerdo siempre, le cuento a mi papá en aquel momento, hoy mi señora, la reflexión que usted me hizo. En fin, siempre me gustó
más allá del crecimiento deportivo, ocuparme por la vida del jugador, la educación, que estudie. Un pueblo solamente puede ser libre si tiene estudio. Si no tiene estudio, es prisionero de los cuentos. ¿Qué significó para vos estar en la selección argentina y cumplir un rol al lado de Menotti? Bueno, en fin, yo había regresado de Europa hace poco tiempo y el flaco Menotti había agarrado la selección. Yo no lo conocía, obviamente sabía quién era, como él sabía quién era Saporiti. Eh, Nunca nos enfrentamos de jugador porque él debutó más tarde en primera, yo después ya me fui afuera, como te conté antes, muy rápido, y estuve, como jugador, estuve 14 años fuera del país, así que, y bueno, un familiar mío, don Feli Latrónico, mi suegro, que estaba en el ambiente de los jugadores y había transfirió más de 200 jugadores a Europa, 114 a Italia. Y te hablo de Sibori, Maschio, Angelillo, bueno, los últimos, Borghi y Patricio Hernante, por decirte. Ya fallecido, obviamente, ¿no? Don Félix. Y bueno, él lo conocía al flaco Menotti y el flaco se había enterado que yo había regresado, no sé cómo, y me dijo, Félix, porque él tenía mucha confianza con mi suegro, Félix, yo quisiera tomar un café con el Sapo. Bueno, yo le digo, pero mirá que él está trabajando en Chacarita. Yo estaba de técnico en Chacarita en 1976 en primera división Chacarita. Y yo joven aplicaba toda la metodología, salvando la distancia del área en ese grupo jóvenes de jugadores y nos fue muy bien, jugando con River, con Boca, con Independiente, siempre un equipo que de precauciones cuando no teníamos la pelota y la total libertad cuando la teníamos. Abrir el ancho del campo para ser profundo, en fin, presionar sobre la pelota. Y bueno, y fui a conversar con el flaco y bueno, encontré, no inventó el fútbol, pero sí inventó la selección argentina. Porque la selección argentina, hasta que la agarró el flaco Menotti, cada, cada 15 días cambiaba de entrenador. Y ahí, a los 36 años que teníamos con el flaco, eh, eh, manejó un calendario internacional de 4 años. Tuvimos que conseguir una persona que manejara 5 o 6 idiomas, que era don Rodolfo Crali, de 60 y pico de años, y a través de él, el flaco Menotti, el fútbol argentino, siempre de los años 1940 en adelante, Di Stefano, Pedernera, bueno, todos esos jugadores, si vos googleás, siempre tuvo prestigio individual, pero colectivamente, eh, actualmente nos pasa ese problema a veces en el fútbol y en la vida también, este, y los argentinos sufrimos, eh, él armó un calendario internacional. Entonces digo, quiero jugar con Inglaterra, quiero jugar con la Alemania Occidental, quiero jugar con... Y don Rodolfo Crali, un croata que vino acá de la Segunda Guerra Mundial, manejaba 5 o 6 idiomas. Y bueno, armó el calendario y después trajo también el calendario de 4 años. Y después vinieron grandes técnicos. Carlos Vilardo, mi amigo, salió campeón en 1986, jugando muy bien, muy bien, un excelente campeón. Tuvo Bielsa, tuvo mi amigo Coco Basile, Pasarela, bueno, todo lo que vos sabés que estuvieron en la selección argentina. No inventó el fútbol, pero sí inventó la selección argentina. Y ahí conocí una cabeza diferente. Y yo seguí trabajando en los clubes, después me fui a Talleres de Córdoba, trabajé 3 años, y los clubes me pagaban a mí. Yo nunca cobré, nunca un sueldo de la Asociación de Fútbol Argentino. Lo mío fue una gran inversión deportiva, que es el día de hoy que le agradezco al flaco Menotti, porque aprendí mucho, me sirvió mucho para mi carrera, con los grandes jugadores nos hicieron crecer, y bueno, obviamente llegar a ser campeón del mundo esa noche cuando terminó el partido con Holanda, el tiempo suplementario, me acuerdo como si fuera hoy,
nos dijimos con el flaco Menotti en el vestuario, ¿y ahora qué, Sapo? ¿Y ahora qué, César? Porque éramos muy jóvenes, teníamos 38 años, ¿no? Y entonces, en fin, la vida es continuos desafíos y seguí colaborando con el flaco hasta que él se retiró de la selección y yo trabajando siempre en los clubes, Rosario Central, Loma Negra de Amelita Fortabá, en fin. Así que esa es mi relación con el flaco Menotti y con Bilardo, obviamente, una gran amistad porque jugamos un año juntos en el Deportivo Español en 1963 y hicimos una gran amistad. Él dormía en mi casa, yo dormía en la casa de él. Por eso, eh, única vez en la historia, si hubiera tenido los celulares, todavía estoy vendiendo los derechos, le propuse una cena en casa, yo vivía en Palermo, ahora vivo acá en Olivos, y con las señoras, el flaco con Graciela y el narigón Bilardo con Gloria, que la conocimos juntos, porque una noche fuimos a bailar y bueno, apareció Gloria ahí, y bueno, después Carlos obviamente se casó con Gloria, y armé una cena en mi casa y preparamos la cena, la preparó Liliana, y bueno, una cena extraordinaria con las mujeres, nos divertimos mucho y después pasamos al living. Esto no lo he contado, creo que una vez, y esta la segunda, ¿eh? O la tercera. Y entonces, bueno, en el living yo hacía de moderador y estos dos grandes hablaban de fútbol. Entonces yo le preguntaba, le tiraba a Carlos, Carlos, le digo, ¿pero por qué? Entonces, el otro día fui a ver Estudiantes y hiciste 4 marcas personales. Le digo, se van a chocar los jugadores entre ellos. Y no, porque esto y el otro, pero con un respeto, con una altura. Y bueno, fue un debate de 3 horas yo escuchando, ¿no? Así que es una gran anécdota que tengo y siempre tratando de aprender. Yo las conversaciones, eso lo leía una vez en un libro, las conversaciones que no me ayudan, no las escucho. Te cuento una anécdota de 30 segundos. Sí, contá, obvio. Cuando Menotti salió campeón del mundo, agarró una fama, imagínate vos. Sí, obvio. Aparte la figura de él, alta, 1,94 m, elegante, joven. Y entonces, no sé cómo, se produjo una reunión que de fútbol nunca esta persona que te voy a nombrar ni sabía nada. José Luis Borges. Mirá. Y se reunieron en la Recoleta, esto así textual, lo contó el flaco Menotti. Y los dos solos, en una vieja casona de la Recoleta, que ahí vivía José Luis Borges, y entonces sentados ahí en un banco, el flaco Menotti lo esperó y llega José Luis Borges. Se sienta, lo presentan, y le dice José Luis Borges, usted debe ser una persona muy conocida. Entonces flaco Menotti temblaba, me dijo, estar ante tamaña figura mundial. Y dice, ¿por qué? No, porque la cocinera, la señora que está conmigo hace 28 años, me dijo, viene Menotti hoy a verlo. Y yo dije, pero ¿por qué ese asombro? ¿Cómo Menotti? Y entonces, así que usted es famoso. Y entonces el flaco era fumador, ahora hace ya 6 años, gracias a Dios que no fuma más, o 7, prendió un cigarrillo. Y entonces se dio cuenta y le dijo, uy, señor Borges, ¿lo molesta el humo del cigarrillo? ¿Sabés qué le dijo Borges? Por eso es Borges, ¿no? Dice, no, no, señor Menotti, lo que me molesta son las conversaciones idiotas. Menotti, Se quedó. y claro, y bueno, son cosas. Hablame que yo, preguntame que yo te trato de contestar.
Sí, obvio. Lo que te quería preguntar es en qué equipo sentís que tuviste tu mejor rendimiento físicamente. Lógicamente que uno da lo mejor de sí en todos los equipos, pero en el cual vos sentías que tenías tu mejor rendimiento. Y bueno, en Independiente tuve un buen rendimiento, lógicamente no era el jugador titular, porque había grandísimos jugadores, había 4 o 5, vos trasladate aquellos años, no había ni tenis, recién empezaba el tenis muchos años después con Vilas, y bueno, Independiente, Deportivo Español, en Lanús me fue muy bien, salí goleador y me vendieron, y bueno, y después en Millonario de Colombia, Junior, en el Independiente Medellín, y en Portugal, en Belenense, me fue muy bien en primera división, fueron 3 años maravillosos. Y así que fui muy feliz. Lógicamente, dentro de lo... Yo era un jugador regular, nunca fui un gran jugador, ¿no? Y queriendo aprender. Así tuve grandes compañeros. Cuando llegué a Europa me di cuenta que era un analfabeto. Y te voy a contar por qué. Eh, Viene la primera concentración y yo concentraba en habitación de 3 con los 2 arqueros. El arquero titular, que era el capitán del equipo, se llamaba, porque falleció hace 3 años, José Mauriño, mayor que yo, ¿no? El papá del actual técnico de la Roma, ¿no? Mauriño. Bueno, y entonces, primera concentración, yo con un periódico, con un diario en la mano, y ellos cada uno con un libro. Segunda concentración, la misma escena, yo con un diario y ellos cada uno con un libro. Y José Mauriño, padre, me dice, oh, sapo, deja de leer el jornal y prende un libro, deja de leer el diario y agarra un libro. Y ahí nunca más dejé de leer. En fin, Mira. ahí me di cuenta que era un analfabeto. Bien, ¿y cuál fue el entrenador que más te marcó? Lógicamente que todos aportan un granito de arena, pero en el cual vos pudiste aprender muchísimas cosas. Y 4 entrenadores. El primero, Adolfo Pedernera, porque me hizo debutar en primera división. Imagínate, aparte una figura como Adolfo Pedernera. Cuando vos googlees a la tarde o cuando tengas tiempo, vas a ver quién fue Adolfo Pedernera. Y bueno, perdón, Sí, voy a apagar un poco el aire acondicionado porque... no pasa nada, lo tenés atrás. Y, y Adolfo Pedernera aprendí, más allá del fútbol, una cosa puntual: cómo se manejan los egos del vestuario. A esos grandísimos jugadores, titular de la selección argentina, cuando entraba Adolfo al vestuario, ni respiraban. Entonces yo dije, me marcó eso. Osvaldo Brandón, 1961, como te dije antes, un padre para mí, y para todos, pero para mí especialmente tuvimos una gran amistad, con todo el respeto, yo un niño, un chico de 21 años, y Osvaldo nos enseñó hasta hacer los contratos. Después un grandísimo entrenador, conocía la preparación física, un hombre de nivel universitario, muy culto, había dirigido la selección brasilera hasta 1957, discutió con Avalanche y no fue a Suecia, y bueno, pero un hombre de grandísima personalidad. Eh, y don Ángel Subieta, que lo tuve en Deportivo Español, y después esas cosas de la vida, lo volví a encontrar en Belenense de Lisboa, el Vasco Subieta. Un hombre de... Siempre le agradezco al cielo, allá donde está don Ángel, que haberme encontrado con él. Me enseñó muchas cosas de la vida y del fútbol. Y después tuve la suerte, cuando se fue don Ángela, volvió a España, porque él era un vasco, volvió a dirigir a España, Mario Wilson, profesor de filosofía y letras, que había
entrenado Académica de Coimbra. Coimbra en esos entonces reunía todas las universidades de Portugal, una ciudad que queda a 230 kilómetros de Lisboa. Y él había dirigido todos esos grandes profesionales. Y cuando vino don Mario Wilson, un libro del fútbol, me enseñó todo, todo. Y me dijo, fue el primero que me dijo, José va a ser entrenador, Sapo, que yo iba a ser entrenador, Saporiti. Y bueno, aprendí mucho, así que a estos entrenadores soy eternamente agradecido porque cada uno me marcó de forma diferente y lo fui volcando en mi experiencia como técnico a través de tantos años, ¿no? ¿Y te animás a contarnos un poco tu trayectoria como entrenador? Y ahora vamos a hablar de tu actualidad, ahora en un ratito te voy a preguntar sobre eso. Pero bueno, si te animás a contarnos tu trayectoria como entrenador técnico. Y bueno, como técnico empecé en Chacarita Junior, primera división. Antes hice un interinato, pero muy breve, más como asesor en el Estudiante de Buenos Aires, porque mi suegro era muy amigo de Sanela Padre, que tenía la industria de las motos ahí en Casero. Y después fui a Chacarita, me fue muy bien, con jugadores jóvenes, Carlito Isca con 20 años, en fin, todos jugadores jóvenes. Como te dije antes, yo traté de inculcarle la idea de un fútbol más atrevido, tomando las precauciones. En fin. Y después fui a Talleres de Córdoba. Ahí me quedé 77, 78 y 79, 3 años. Y de ahí me fui a Rosario Central, después a Loma Negra. Y todo ese transcurso colaborando con el Flaco Menotti en concentraciones especiales. Yo fui a todas las concentraciones y colaboraba con todos los trabajos que el Flaco quería que me marcaba y que yo le decía, esto lo vi en el Ajax o lo vi en el Bayern Múnich de Beckenbauer, y viajaba a Múnich a ver los partidos, a ver los entrenamientos también, menos que a Ámsterdam porque era mucho más lejos, ¿no? Pero bueno, por las autopistas en Europa, ya en aquel entonces, te estoy hablando hace 55 años, era extraordinario. Y bueno, y después de Rosario Central me fui a Lanús, a Lanús. Después de Lanús estuve en Boca muy poco, 6 partidos, no me fue bien, le renuncié, se portaron muy bien, don Antonio Alegre, que era el presidente, y me dijo, no, Roberto, usted, no, pero ya perdí el crédito, le digo. Y le digo, es inútil que seguir. Y él no quería, y yo le digo, no. Le digo, don Antonio, yo le digo que perdí el crédito, ¿vio? Cuando no hay más crédito en el banco, no, yo no tengo más crédito acá. Bueno, me fui antes en Argentino Junior, obviamente, que ahí logré lo máximo, ¿no? Ser campeón del fútbol argentino, campeonato metropolitano de 1984. Como técnico, digamos, lo más grande que me pasó como técnico es estar con el Flaco Menotti y profesor Pizarotti, un abrazo grande allá en el cielo, Rogelio Poncini ahí sentado en el banco en la final con Holanda en 1978 y ser campeones del mundo. Eso fue un logro. Y Argentino Junior. Y en Talleres de Córdoba, por más que no tuvimos el campeonato, aprendí mucho con grandísimos jugadores. Uno sin jugadores, obviamente no puede hacer nada. Obvio. Y bueno, y de ahí seguí, después me fui de Argentino Junior al Junior de Barranquilla. Y ahí tuve una experiencia extraordinaria, porque tuve la suerte de que en el semillero había como 12 o 14 jugadores barranquilleros, y con el tiempo, en ese año que estuve, los hice debutar en primera división. Y bueno, y después
12 años en México, muy largo, ¿viste? Pero grandes satisfacciones, Necaxa, Puma. Puma es la Universidad Autónoma de México, ¿no? Donde salen todos las mentes brillantes que manejan el país. En el Junior de Barranquilla me fue maravillosamente bien, ganamos la Copa de Colombia. Así que, obviamente, San Lorenzo, cuando no tenía la cancha todavía. Así que estoy muy contento, aprendí mucho y sí me di cuenta que los grandes clubes lo hacen los dirigentes. Te voy a dar un ejemplo. En los tiempos del Real Madrid, de Di Stéfano, y los tiempos del Santo de Pelé, ¿qué pasó? En el Real Madrid apareció la gran figura, don Santiago Bernabéu. Por eso el estadio se llama Bernabéu. Sí. Y en el Real Madrid nunca hubo un presidente. No le cambiaba ni un tornillo a la cancha de tablón en Villa Belmiro. Y el Real Madrid, a través de la cabeza de este hombre, de don Santiago Bernabéu, desarrolló el club. Y lógicamente, eso trasladado a los países, los grandes países lo hacen los dirigentes. Esto todavía no lo entendimos los argentinos, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Así que soy un agradecido y en Talleres de Córdoba tuve de presidente a la figura legendaria de don Amadeo Nuccitelli. Fue como un hermano mayor. Me enseñó, porque yo tengo un carácter fuerte, y me dijo, a ese carácter, Roberto, no lo pierdas, pero hay que manejarlo con política. Y me metió la palabra política, y bueno, yo hoy, hace 50 años que milito en un partido, en fin, no tiene nada que ver. Y bueno, aprendí con Amadeo Nuccitelli, me enseñó la política, cómo manejarme en muchas situaciones. Bien, hace 3 años que estuviste en el Club Atlético Guayurquiza y estuviste como manager del club, también entrenador por muy pocos meses. Quiero saber cómo fue tu experiencia en ese último equipo. El rector de la Guay, Rodolfo de Vicenzi, nos hicimos muy amigos y bueno, me llevó primero los 6 primeros meses. Hace 3 años que no estoy, pero la amistad con él profunda. Sí. Y los primeros 6 meses estuve como observador. Ahí vi el fútbol femenino, descubrí el fútbol femenino, tengo mucha experiencia en eso, aprendí a ver a las chicas entrenarse todos los días. El técnico en ese entonces de la Guayurquiza era del fútbol femenino, ¿no? Borello, que fue el técnico en el último mundial en Francia. Y después nos renunció el entrenador, que es actualmente Germán Portanova, el técnico de la selección argentina del fútbol femenino, que acaban de hacer una gira por México. Y Germán Portanova dirigía el equipo masculino de primera división. Y como cualquier técnico le tocó perder 4 o 5 partidos, no me recuerdo ahora. Y nos renunció. Entonces yo fui a tratar de convencerlo. Digo, pero ¿por qué no renuncias? No, Roberto, perdí 4 o 5 partidos, pero perdí yo también. Perdió Guardiola, Menotti, Bilardo. ¿Qué tiene que ver? Y ahí entonces me dijo una frase, Roberto, usted me va a entender, me dijo. Perdí el manejo de los jugadores. Eso es grave. Y entonces ahí volvió a la 5ª división y el fútbol femenino. Y bueno, y
al presidente, al rector, a Rodolfo Vicenzi, le presentaron como 20 técnicos. Y me dijo, Roberto, haceme un favor. Estaba en una situación difícil la Guayurquiza, descendía o Deportivo Español o la Guayurquiza, o Armenio. Y entonces tomé el equipo, me hizo tomar el equipo, y bueno, ahí entrené a los 78 años, un año y medio. Y después me dijo, Roberto, quiero que te quedes un año más como manager. Y ahí fui el manager del equipo y bueno, una experiencia extraordinaria. Yo en los años que estuve en Europa vi cómo se manejaban los managers, con mucho cuidado, no bajar en los partidos nunca al vestuario, no entrar antes, después prácticamente nunca tampoco. Y sí, en la semana mantener un diálogo con el técnico, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho. Fueron 3 años maravillosos en un club muy especial, no hay subcomisión de fútbol, para que te des una idea, Melanie. Ahí no hay nadie. Allá en el predio que tiene la Guay, de 120 hectáreas, allá en Ezeiza, vos estás solo ahí con los jugadores y las otras actividades deportivas, ¿no? En fin, siempre tratando de aprender, Melanie. Y hay mucha desigualdad, vos que estuviste tanto en la primera división y ahora que en estos últimos 3 años estuviste presente, hay mucha desigualdad tanto en primera división como en la primera B. Sí, claro, sí. Han mejorado mucho los clubes, y sí, los campos de juego, obviamente la circunstancia del país tampoco ayuda, Ayuda mucho. y todo eso agrava la situación de los clubes. Y ahora todos los clubes, se llame River, se llame Boca, para abajo, hasta donde vos quieras ir, al argentino A, al argentino B, al argentino C, las ligas del interior, a donde vos quieras, se han dado cuenta que Argentina no puede comprar ningún jugador en el extranjero. Cuando yo leí hace unos años grandes instituciones de la Argentina que iban a comprar un jugador en 10 millones de dólares, dije, pero están totalmente locos, le digo. 10 millones de dólares, con el dólar a 38 se puede ir a 400 pesos. Y bueno, hay algunos clubes que efectuaron esa compra de esos jugadores y es el día de hoy que todavía lo están pagando. Porque la economía de nuestro país, y eso, el fútbol es parte del país, no acompaña, por eso hay una gran apuesta, como siempre pensamos muchos técnicos, dedicarse a las divisiones inferiores y promocionar la materia prima de los clubes y venderlas, entre comillas, al exterior, para después con esos dólares volcar una infraestructura. Y bueno, hay muchos clubes, yo te puedo nombrar, Vélez Sarsfield, Lanús, River, que han hecho cosas grandes, Racing, instituciones, Godoy Cruz de Mendoza, y te puedo seguir nombrando, equipos de primera B, a donde hay dirigentes pensantes, con 2 dirigentes pensantes alcanza, que saben que no tienen que pasar el presupuesto porque después lo termina pagando el club, ¿no? Bien, y actualmente, ¿cómo ves el fútbol argentino y cómo es a la selección argentina? Bueno, analizar el fútbol argentino en un ratito es muy difícil, pero bueno, siguen saliendo buenos jugadores. Obviamente no va a salir un Alfredo Di Stéfano, un Maradona, un Messi, esos jugadores, como tampoco a Brasil le sale un Pelé, o a Holanda le sale un flaco Cruyff, no. Entonces salen muy buenos jugadores, pero hay un tema ahora.
En Europa, donde hace 50 años vendíamos los jugadores, hoy en día esos jugadores europeos han crecido al revés de lo que se piensa, ¿eh? Yo escucho a veces algún programa, esto, lo otro, y hacen todo parte que presionan, que la física. No, no. Europa, en lo que ha progresado inmensamente, desde los chicos de 16 años hasta el fútbol profesional, es en la técnica. Ellos corrieron toda la vida. Estado físico bueno, por su alimentación, porque son países desarrollados, y lo nuestro, el 70-80% de jugadores nacen de hogares humildes que a veces cuesta reunir todas estas condiciones. Entonces ellos han progresado en la técnica y a la técnica le han sumado todas estas condiciones que te dije, la parte nutricional, el descanso, la preparación física, todo eso como se piensa al revés, la preparación física es para aumentar las condiciones técnicas. ¿Por qué? Siempre pensamos, esto hace 40 años, que a mayor rigor físico se iban a achicar los espacios, entonces vos de los espacios reducidos, de la única forma que salís es teniendo buena técnica, pasando un pase entre líneas, gambeteando, y bueno, y en eso han crecido los europeos. Y para terminar esta parte, vos fíjate que en los últimos años, esto es así, el único jugador en un equipo grande de Europa, grande, es Lautaro Martínez. Han ido muchos jugadores y que le cuesta formarse y aparecer en equipos en Europa. Han crecido estando en Europa Di María, dejemos a Messi, ¿no? Porque Messi inventó todo, todo. Para mí el fútbol es Alfredo Di Stéfano, digamos, hubo más grande, ¿no? Alfredo Di Stéfano, jugador de todos los tiempos. Pelé apareció un extraterrestre, bajó la tierra y dijo voy a jugar al fútbol. El flaco Craig, como te dije antes, inventó el fútbol moderno. Y después apareció todo el mundo, los que estábamos en el fútbol, que dice, ya el fútbol no tiene más nada. Apareció Diego Armando Maradona. Irrepetible. Tuve la suerte a Diego de dirigirlo en la selección, cuando el flaco Menotti a los 17 años lo dejó afuera, una decisión técnica muy difícil, pero bueno, son las decisiones que toman los técnicos. Y después apareció Diego Armando Maradona, irrepetible. Genéticamente perfecto. ¿Escuchaste bien? Sí. Te voy a dar un argumento muy breve, en 10 segundos. Nunca, nunca en toda su carrera deportiva, Diego se desgarró. Sí tuvo dos cosas graves, y justo cuando el flaco Menotti dirigía a Barcelona, en 1983. La hepatitis cuando le rompe el tobillo con el Atlético de Bilbao en el New Camp, el vasco Goicoechea. Y después tuvo alguna contractura, pero nunca se desgarró. Desgarro, vos sabés lo que es un desgarro, tenés que estar en cualquier actividad, tenis, básquet, lo que me nombres, tenés que estar 20, 25 días parado. Y Diego, por eso te digo, genéticamente perfecto. Y bueno, tuve la suerte de dirigir a los tres Maradona, a Lalo en Boca y a Hugo Maradona, muy buen jugador. Lo hice debutar a los 16 años en la primera de Argentino Junior. Jugó Copa Libertadores a los 16 años, aquella famosa final semifinal de la Libertadores con River. Así que bueno, conozco bien la familia
Maradona, la burbuja más importante que tuvo Diego, era muy feliz Diego, era un pibe excepcional. Era una maravilla tenerlo a los 16 años. Nosotros fuimos con el Flaco Menotti a la cancha de Argentinos Juniors el día que debutó, allá con Talleres de Córdoba. Y bueno, y después el Flaco lo incorporó a la selección nacional. Y bueno, la mejor burbuja que tuvo Diego, cuando salió de esa burbuja, el papá y la mamá. Extraordinario. Extraordinario. Don Diego y doña Tota lo ayudaban. Era un chico muy feliz, muy feliz. Él siempre quería jugar, siempre quería aprender. Me acuerdo una vez que terminó un entrenamiento y yo estaba conversando con el Flaco y el Flaco Menotti y se acercó Diego. ¿Puedo hablar con usted, César? Sí, sí, hable delante del sapo, sí. Digo, ¿cómo me vio hoy? ¿Qué tengo que aprender? Claro, Diego con 17 años, ¿no? Ese fue Diego Armando Maradona. Bien, y faltaría la de la selección. ¿Cómo es a la selección argentina y a Lionel Scaloni como el director técnico? Bueno, si vos vas a los archivos míos, no soy ningún famoso, nada. Cuando entró Scaloni, yo nunca juzgué la forma que llegó, no me correspondía a mí. Sí les correspondía a ustedes, los periodistas. Yo dije, quiero ver, porque estaba el Flaco Menotti ahí, el director nacional de selecciones. Entonces, Scaloni sorprendió, porque a través de todo este tiempo hizo el primer recambio, no te voy a nombrar todos los recambios, algunos jugadores que por edad retiraron de la selección, otros se retiraron, y él hizo el primer recambio. Y después hizo el segundo recambio, que fue en esta Copa América. Y te voy a dar un detalle. La parte psicológica, siempre lo pensé, y aparte con Guillermo Salatino, en un reportaje que me vino a hacer hace 6 años a la Guay Urquiza, porque se sorprendió que yo a los 79 años de dirigía, entrenaba. Y le dije, después de que Argentina había perdido las 3 finales, la final en Brasil del Mundial, las 2 Copa América, que este equipo necesitaba un título, porque la única forma de descargarse psicológicamente era con un título. Si vos ves la cara de Messi, por darte un ejemplo nada más, una semana antes de ser campeón con la selección argentina de la Copa América, y le ve la cara una semana después, Messi muy feliz en su hogar, con Antonella, sus hijos, es una vida muy especial la de Leonel Messi, y el título le dio una descarga emocional muy fuerte, porque él cargaba en su cabeza con no ganar un título con la selección argentina. Esto es así y no lo cambia nadie. Y eso se trasladó a Di María y a los demás jugadores, ¿no? Y eso lo contagió a estos jugadores jóvenes. Y te voy a decir algo. No se midió que el cuerpo técnico de la selección argentina, más allá de la cabeza de Menotti, que no está con presencia física ni todos los días, pero sí se reúne, que el cuerpo técnico, Scaloni la cabeza, Ayala, eh, eh, Samuel y Aymar, no hay que olvidarse que entre los cuatro
tienen 60 años de haber vivido en Europa, y haber estado con grandes técnicos del mundo. Y entonces tienen un perfil bajo, pero no son ningunos improvisados. Y ahora todo esto que está recogiendo Scaloni siguen con el gran perfil bajo. Y yo creo que vamos a llegar a Qatar 2022 junto con Brasil y 5 o 6 selecciones europeas con posibilidades de que nos miren, que entre algunos de esos 6 o 7, 8 equipos puede estar el campeón del mundo. No como en Rusia, que no voy a analizar porque a mí no me gusta analizar con la hoja del día lunes, sino que simplemente te digo que estos jugadores jóvenes, hay jugadores de experiencia, pero hay jugadores jóvenes que juegan en Europa, algunos juegan acá. Scaloni en este momento tiene 16, 17, 18 jugadores ya fijos, y después aparecerán los otros 5 para armar los 23. Vamos a llegar con un buen crecimiento futbolístico. Argentina todavía está en etapa de crecimiento. Lógicamente, hay una gran elaboración a través del cuerpo técnico. Y bueno, en Rusia, por ahí pasó desapercibido, pero antes del Mundial, 2 meses antes, hubo un equipo de los 30 y tantos que participaron, que no jugó ningún partido amistoso. ¿Sabe quién fue el equipo ese? Argentina. Entonces, si vos no ensayás lo que vos pensás, como después mágicamente va a aparecer en el campo de juego. En fin, y Argentina va a llegar a Qatar con buenas posibilidades. No el gran candidato. En Rusia, 15 días antes que Messi hiciera los 3 goles en Ecuador, no iba prácticamente al descenso, porque Argentina no clasificaba. Después que clasificaron, Argentina era candidato. Como 15 días antes no éramos candidatos y ahora somos candidatos. Tenemos que tener un poco más de calma, y empiezo por Saporiti, por mi persona, más de calma para analizar la vida deportiva y otras circunstancias. Bien, bueno, ya casi terminando, faltan 2 preguntas nada más. Que la primera es, ¿qué le recomendarías a un chico que está en sus inicios y está arrancando con el fútbol en su vida? Si le tendrías que dejar alguna enseñanza, alguna frase, algo, ¿qué es lo que le recomendarías a ese chico? En primer lugar, que haga todo el esfuerzo posible por estudiar. Que con el estudio lo va a hacer crecer futbolísticamente, lo va a ayudar en su vida, lo va a preparar para el mundo, con el fútbol y sin el fútbol. Eso es lo primero que le diría. Porque después tratar de ayudarlo en todas sus condiciones futbolísticas. Pero que no se quede mirando el techo en su casa, que estudie la parte tecnológica que hoy en día es lo que viene, lo que está y lo que va a venir. Ni vos te lo podés imaginar, pero vos por tu juventud lo vas a vivir. Vamos a ver autos voladores, en fin. Y el jugador de fútbol tiene que crecer, nunca dejar de estudiar para prepararse para la vida después del fútbol. Y esto es lo que le diría básicamente, ¿no? Está bien. Y la última para cerrar, que hago siempre para el canal, es describime a Roberto Saporiti. No, un ser sencillo, que tuve papá, mamá y hermanos, fuimos muy felices con el trabajo de mi papá, vivíamos todos. Y después
la inmensa fortuna de tener a Liliana, ¿no? El amor de mi vida, ¿no? Mis hijas, Lorena y Vanessa, una felicidad total, y mis nietos, mis 5 nietos. Santiago, el mayor, con 19 años. Así que, y la última, Delfina, con 5 meses, de Vanessa, mi hija menor, y en el medio Lucía, de mi hija mayor, con 9 años. Y bueno, tener esa grande satisfacción, Tomás, y bueno, y, y la verdad que con los nietos aprendí, sobre todo con Santiago el mayor, a manejar la tecnología. Con los nietos uno aprende todos los días, todos los días. Y bueno, me ayudan, es como cuando estoy con ellos y con mis hijas, es como renacer a la vida, ¿no? Y nos pasa, por lo menos a Liliana y a mí nos pasa eso, ¿no? Así que, en fin. Está muy bien. Sí, sí, soy muy, muy feliz y, vivo austeramente y sencillamente, con las comodidades, porque fuimos siempre austeros con Liliana, y darle a mis 2 hijas carreras universitarias y que se prepararan para la vida, ¿no? Bien, bueno, Roberto, muchas gracias. Gracias por la entrevista, por tu buena disposición desde el primer momento en que te hablé. Y muchas gracias por esta hermosa entrevista. La verdad que muchísimas anécdotas, muchas cosas que me contaste que te van a quedar tanto a vos y cosas que yo fui aprendiendo y que me fuiste comentando. Y la verdad que hermosa entrevista, la verdad que te agradezco muchísimo. No, no, el agradecido soy yo, y fue un placer conversar con vos. Y bueno, es una nota que uno inclusive va aprendiendo de esta nota, como una joven periodista como vos, que de los jóvenes uno apuesta a la juventud para el futuro de nuestra querida Argentina, ¿no? Que encontremos a través de ustedes eh, la gente que pueda conducir el país en los próximos años, ¿no? Esta es la verdad. Bueno, gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Te mando un beso a la distancia y bueno, muchos éxitos y mucha suerte. No, gracias a vos, Melanie. Un abrazo grandote, ¿eh? Un abrazo y un beso. Chao, Chao, chao. nos vemos. Chao, Chao. chao.